10:12 y donde sí se debe seguir usando la mascarilla, seguirá el proceso de vacunación. Todas las preguntas que respondemos a esta hora junto a Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud. Subsecretario, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. A ver, el anuncio, en realidad yo no diría que nos tomó por sorpresa, había muchos que lo estábamos esperando, pero primero, ¿cuáles fueron los criterios? Segundo, ¿dónde vamos a seguir usando mascarillas? Bueno, durante esta semana, como comunicamos junto a la ministra de Salud, nos estamos moviendo a lo que en el contexto de nuestro plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, denominamos escenario de apertura, ¿no? Un momento en el cual se generan ciertas condiciones en las cuales tenemos menor circulación viral, alta cobertura de vacunación, más de un 82% de la población mayor de 18 años ya tiene sus 4 dosis, ¿sí? O sea, su segundo refuerzo al día. En un contexto además en que estamos saliendo del invierno con mejores condiciones de ventilación, donde se realizan más actividades al aire libre y donde además no tenemos amenaza desde el punto de vista internacional con variantes nuevas de preocupación, ¿no? Entonces es un escenario que es muchísimo más favorable, más de alguna manera previsible cuál es el curso que tiene esta pandemia, y quiero ser muy claro, lo hemos dicho en varias oportunidades, no significa que la pandemia se acaba, significa que estamos en un nuevo escenario que nos permite avanzar en mayores libertades, pero tenemos que ir aprendiendo a convivir con este virus, porque es un virus que va a ser parte de los virus con los que vamos a estar constantemente, particularmente en los inviernos, teniendo una importante circulación viral, pero hoy día esto nos permite readecuar las medidas para que sean proporcional a este momento epidemiológico. Muy bien. Dado ese contexto, digamos, ¿dónde deberíamos seguir usando las mascarillas? Yo leía el instructivo del gobierno y decía los centros de salud, que me parece muy pertinente, y sugerencia de que se siga usando en el transporte público. Yo ocupo el transporte público todos los días y me parece absolutamente necesario. ¿Se puede obligar a la gente a usarla en el transporte público o solo se puede recomendar? Bueno, eso es muy importante. A contar del 1 de octubre, uno de los cambios más importantes y significativos tiene que ver con esta readecuación del uso de la mascarilla. Se mantiene como obligatorio, como tú bien decías, en todos los centros de salud, tanto públicos como privados. En los centros de salud también van a haber mascarillas disponibles para aquellas personas que eventualmente puedan olvidarla al ingresar al recinto. Pero además se mantiene una recomendación muy fuerte para que las personas sigan utilizando la mascarilla, sobre todo en contextos donde se pueden dar grandes aglomeraciones en lugares cerrados, y uno de ellos es efectivamente el transporte público, donde conviven una gran cantidad de personas en espacios reducidos y donde además habitualmente se desarrolla en espacios que son cerrados. De esta manera queremos también ir avanzando en que las personas vayan internalizando que la mascarilla es algo que queda dentro de nuestras conductas, de nuestros aprendizajes de esta pandemia, tal como para la epidemia del cólera a principios de los 90, quedó, por ejemplo, muy internalizado en la población la importancia del lavado de frutas y hortalizas, por ejemplo, ¿no? Como una manera preventiva general. Nosotros creemos que hay algunas medidas que llegaron para quedarse, el lavado de manos, por cierto, claro, pero el uso de mascarilla también en situaciones donde hay aglomeraciones, donde hay alta circulación viral, por ejemplo, en los inviernos, tal como ha sido también en otras culturas, ¿no? Nosotros veíamos imágenes hace algunos años en Asia, por ejemplo, que había un uso relativamente habitual de mascarilla sin que fuera obligatorio, y eso tiene que ver con aprendizajes que van teniendo las comunidades después de haber tenido brotes epidémicos importantes, claro, como este. El SARS-CoV-1. El SARS, exactamente, el MERS. La gripe aviar, ¿no? Exactamente. Tuvieron tiempo de aprenderlo de la manera más fea. Ahora, ¿vamos a tener una quinta dosis o va a optarse definitivamente por la vacunación anual? Este es otro de los pilares fundamentales, ¿no? Ya decíamos al comienzo que una de las razones por las cuales podemos hacer este paso de apertura, por la cual tenemos una situación mucho más controlada que antes, es precisamente por la alta cobertura de vacunación. Eso implica también de que, con la certeza de que este es un virus más que va a seguir circulando de manera habitual en Chile, debemos por ende dotar dentro de nuestro plan de vacunación una respuesta que sea de largo plazo. De esa manera nosotros estamos incorporando dentro de las campañas anuales, igual como lo hacemos con la influenza, en la cual una vez al año todos los grupos de riesgo reciben la vacuna más actualizada disponible para prevenir de esa enfermedad. Lo mismo vamos a hacer con el COVID-19. Hoy, por ejemplo, existe ya una vacuna bivalente, que significa que incorpora específicamente la cepa Omicron, que es la original y la Omicron. Exactamente, que es la que está circulando más importantemente ahora y que va a ser
la vacuna que vamos a utilizar para el plan de vacunación que nos permita tener a toda nuestra población de riesgo totalmente inmunizada para las próximas olas que podamos esperar. De esta manera, igual con la influenza, ya no hablamos de quinta, sexta, décima dosis. Todos sabemos que una vez al año a todos los grupos de riesgo nos toca vacunarnos y de esa manera vamos a mantener una adecuada protección en el tiempo para próximas olas que segura llegarán. Pase de movilidad. ¿Qué va a pasar con el pase de movilidad? Bueno, el pase de movilidad en la misma línea cumplió un rol muy importante, ¿no? Nos permitió superar estas metas que teníamos como metas basales de cobertura de vacunación. Cuando uno mira la población de más de 18 años, tenemos un 93% de la población que tiene su tercera dosis y un 82% que tiene la cuarta dosis. Somos... Cuando uno mira el contexto internacional, el país que tiene mayores coberturas de dosis de refuerzo en el mundo. Y eso nos permite ir avanzando, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos pasando a que el pase de movilidad deja de tener un rol de incentivo actualmente para la vacunación. La vacunación anual va a seguir la misma lógica que la vacuna de la influenza, que es para grupos prioritarios y que las personas se vacunan porque entienden cuál es el riesgo que implica. Y la ministra también lo ha dicho, ¿no? Es un instrumento que mostró su utilidad y si en algún momento vuelve a ser necesario, bueno, sin duda que será utilizado, pero creemos que al menos en esta fase en la cual queríamos llegar a una cobertura inicial con estas 4 vacunas, ya ha cumplido su rol. Sobre el punto particular del pase de movilidad, yo tengo una aprehensión. Se controló bastante poco. Yo, en los numerosos lugares que fui, debo decir que en algunos restaurantes fueron muy metódicos, muy rigurosos, pero en otros lugares donde se suponía que uno tenía que mostrar un pase de movilidad, realmente no se hizo. Y en la primera etapa, cuando uno mostraba el pase de movilidad en el celular, podía mostrar un pantallazo de otra persona y pasaba piola, por decirlo de manera coloquial. ¿Tenemos algún aprendizaje de esto? No podemos descartar que surja una nueva variante y que tengamos que poner medidas restrictivas y un nuevo pase de movilidad. ¿Hemos tomado algún aprendizaje de este poco respeto que se le tuvo al pase de movilidad? Sí, yo creo que es importante poner las cosas en su contexto, ¿no? Siempre existe espacio para que el incumplimiento o eventualmente el fraude, como tú decías, ¿no? De que gente no tenga un pase de movilidad que sea el verdadero, entre otras materias. Pero la verdad es que eso no es la norma, la verdad es que más bien la excepción. Creo que han habido algunos avances muy importantes, por ejemplo el QR dentro del carnet de identidad como herramienta para poder mostrar el pase de movilidad fue un avance tecnológico muy importante, es algo que queda como una capacidad instalada que permita, por ejemplo, rápidamente volver a montar esto. Y también quiero decir que existen cientos de sumarios sanitarios que se han cursado y que siguen en los procesos para, por ejemplo, lugares en los cuales no se controla el pase de movilidad. En los grandes eventos, por ejemplo, hay que decirlo, hay altísimos niveles de cumplimiento. Tenemos casos emblemáticos como futbolistas muy importantes que no pudieran entrar a conciertos, que causó, digamos, hitos comunicacionales al respecto. Y lo que demuestra es que efectivamente la autoridad sanitaria y que los propios organizadores de los eventos también se estaban tomando muy en serio, lo que no implica que no hayan habido situaciones en las cuales efectivamente esto no se haya fiscalizado o no se haya utilizado y controlado como debía. Muy bien. ¿Cuándo vamos a saber qué pasó en las fiestas patrias? Porque nuestra experiencia dice que cada vez que tenemos este tipo de festividades, Año Nuevo, fines de semana largo, los índices de contagio aumentaban inmediatamente. Omicron se manifiesta más rápido que las variantes anteriores. Hoy estamos a 24. ¿De aquí al 30 vamos a percibir una mayor cantidad de contagios? Bueno, es probable que tengamos un aumento, pero yo diría que con toda probabilidad va a ser un aumento relativamente pequeño. En todos los espacios o los momentos del año donde hay grandes interacciones de las personas, esto puede generar un incremento de los contagios. Esta fue una de las razones también por las cuales nosotros esperamos posterior al 18 de septiembre para hacer estos anuncios, ¿no? Había mucha expectativa de que venían anuncios en esta materia y a nosotros nos pareció prudente esperar previo a ello, por ejemplo, con la mayor liberalización del uso de las mascarillas y el pase de movilidad. Ahora, yo creo que es muy importante mencionar
¿cuáles son los indicadores que hay que estar mirando en este momento, ¿no? Cuando hemos avanzado a un escenario de apertura, yo diría que hay dos elementos fundamentales que pueden hacer reconsiderar ciertas medidas. Uno tiene que ver con lo que ya hemos hablado de la emergencia de nuevas variantes que puedan ser de preocupación, Claro. ¿no? Una variante que sea más letal, que sea mucho más contagiosa que Omicron y que de alguna manera cambie las reglas del juego de esta epidemia. Cuestión que al menos hasta ahora no está a la vista, pero uno no puede descartarlo, ¿no? Correcto. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver con el impacto en enfermedad grave que puede tener el COVID-19 y el impacto en términos hospitalarios, ¿no? De cuántas personas graves pueden estar llegando al sistema de salud. Y eso es algo que durante este invierno no vimos con COVID-19. Y eso tiene que ver básicamente con el tipo de variantes circulantes y también con la alta vacunación. Para ponerlo en contexto, en junio del año 2021 tuvimos 4.800 personas que ingresaron a una UCI por COVID-19. 4.800. En junio de este año no ingresaron más de 400 personas. O sea, estamos hablando de una reducción de más de un 90% de los casos graves, ¿no? Durante este año nunca hemos superado más de un 10 a 12% del total de camas UCI que estén recibiendo a personas con COVID-19, ¿no? Por lo tanto, y eso se da en un contexto en el cual teníamos muchos casos, ¿sí? 15.000 casos. Claro, muchos ¿sí? más que el año pasado. Muchos más que el año pasado, ¿no? Yo creo que ese también es algo importante mencionar, ¿no? El tema de cuánto suben los casos día a día, la verdad es que ya en este momento de la pandemia no es un indicador realmente de la severidad y por eso tampoco es el elemento principal con el cual uno va a tomar decisiones en este momento. ¿Qué pasa con los niños? Le estamos sacando la mascarilla a los niños. Es cierto que también nunca se la pudimos poner definitivamente, porque los niños se la sacan a cada rato. Hay muchos niños que no están vacunados, los padres, muchos de los cuales se someten voluntariamente a la vacuna sin ningún problema, tienen resquemores sobre el efecto que podría tener en los menores de edad, aunque se han hecho investigaciones. ¿Esperamos en ello un alza de contagio? Estamos en un momento en el cual la ventilación de las aulas es mucho más favorable, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante y por la cual también es un momento propicio para hacer una flexibilización de este tipo, ¿no? Nosotros a comienzo del año cuando llegamos y instalamos junto al Ministerio de Educación las orientaciones para el retorno, estaba un momento bien especial, ¿no? Llevábamos 2 años en los cuales no había existido presencialidad plena. Claro. Y eso implicó que nosotros fuimos muy precavidos, diría yo. O sea, pusimos medidas bien estrictas con respecto al uso de mascarilla, con respecto al control de brotes. Tanto así que habían 3 niños, niñas y adolescentes en un curso contagiado y eso implicaba que todo el curso se iba en cuarentena, ¿no? Y el aprendizaje de esos protocolos es que fueron eficaces para poder mantener a raya los contagios por COVID-19 en los establecimientos educativos, pero probablemente eran desproporcionados para el momento actual. Y quiero dar un dato adicional, ¿no? 97% de todas las aulas del país ya tienen más de un 80% de cobertura de vacunación dentro del aula a nivel escolar, ¿no? O sea, tenemos altísimos niveles de vacunación y ese 3%, que lo tenemos identificado, digamos, la idea es hacer actividades educativas, de poder ofrecer a esos padres, madres y apoderados, a las comunidades educativas y a los niños, niñas y adolescentes esa vacunación para que puedan completar su esquema y estar lo más protegidos posible. Tengo una pregunta que hacer sobre otro tema. Yo sé que el tema del COVID hoy día como que monopoliza la agenda, pero al principio del programa hablábamos del IPC de los medicamentos y salía que los antidepresivos han subido un 13,8%. En un país, usted lo sabe, subsecretario, que tenemos índices de salud mental entre precarios y cuestionables, digamos. ¿Tenemos alguna política para controlar estas alzas? ¿Tenemos algún diseño, un plan para aumentar la cobertura de salud mental? Bueno, esta es una materia sin duda de la máxima prioridad para el gobierno. Nosotros tenemos una crisis de salud mental que no es nueva de alguna manera, o sea, hay antecedentes desde antes de la pandemia de cifras de preocupación, pero que sin lugar a dudas la pandemia generó un impacto pero muy muy profundo. Hablábamos, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, el estar casi 2 años sin la escolarización como la norma ha generado impactos muy pero muy importantes en la salud mental, en el ambiente escolar, ¿no?
y también en toda la población adulta, que va desde el duelo de todas las personas que tuvieron pérdidas o tuvieron situaciones muy complejas, el desempleo, entre otras materias que afectan la salud mental de la población. Por ende, es una materia en la cual el presidente Gabriel Boric ha puesto una prioridad. A la propia ministra Aguilera le ha manifestado que ese debe ser uno de los temas centrales en los cuales debemos abocarnos durante los próximos meses, en los cuales está la lista de espera como una cosa ineludible, urgente, a la cual tenemos que responder, pero también con respecto a la salud mental. Y ahí estamos desarrollando acciones que van en distintas líneas. Acciones que van desde el punto de vista de la prevención y promoción, por ejemplo, del suicidio en distintas poblaciones. Acciones que apuntan a incrementar el acceso a atenciones de salud mental en la atención primaria, vía psicólogos, psiquiatras. El garantizar el acceso a medicamentos, ¿no? Que todos los medicamentos estén disponibles en la red sin ningún retraso, ¿sí? O sea, que una persona que vaya a un consultorio no vaya a pasar que le digan tiene que volver en otra fecha a buscar su psicofármaco en caso de necesitarlo, ¿no? Y por último, hay una línea de trabajo que apunta precisamente a lo que tú decías, que tiene que ver con los medicamentos psicofármacos que se acceden en las farmacias privadas, ¿no? Hay que recordar que una parte muy importante, y de hecho debería ser el más importante, del acceso a medicamentos debe ocurrir de manera gratuita en el sector público vía la atención primaria. Pero entendiendo que hay personas que siguen accediendo vía las farmacias privadas, nosotros estamos desplegando una serie de acciones con el sector privado que esperamos anunciar durante las próximas semanas para poder disminuir ese costo de medicamentos. Y quiero poner un ejemplo que no es un medicamento, pero ha sido el fruto, digamos, de estas colaboraciones, ¿no? Y que tiene que ver con este test de antígeno a 3.000 pesos, que es algo que lanzamos durante esta semana y que tiene una lógica en que el Estado se hace parte de generar agregación de la demanda, mejorar la negociación de precios y garantizar que haya un precio justo que llegue al consumidor final que permita reducir los costos, ¿no? O sea, con esta medida, por ejemplo, reducimos de entre 15.000 y 10.000 pesos que costaba un test de antígeno a solo 3.000 pesos, un poquito menos de hecho. Y creemos que herramientas como esa, trabajando con la Senabast, con las farmacias, con la industria del sector privado, se pueden hacer avances sustantivos para que situaciones como estas que tú describes, el alto precio de los medicamentos, sean abordados de manera sistemática y que podamos acercar la salud a todas las personas. Don Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado un sábado en la mañana aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ustedes y seguimos cuidando.